gracias por acceder a esta entrevista. En primer lugar, queríamos preguntarle, en su opinión, ¿qué gana Bashar al-Assad de los últimos acontecimientos que han sucedido en Siria? Bueno, a primera vista gana una victoria militar, ¿no? Fácil, con los amedrentando, aterrorizando a su propia población y haciendo que se quieran entregar más rápidamente. Entonces eso, digamos, en lo más superficial es que gana una victoria un poquito más rápida de lo que hubiera podido obtener de todas maneras. Ahora se vale preguntar, pero ¿por qué usa gases si sabe que de todas maneras hubiera ganado la batalla? Lo ayudan los rusos. Y entonces yo creo que es muy maquiavélico Bashar al-Assad. Con eso obliga a los rusos en apoyarlo incondicionalmente, porque o lo condenan por haber hecho cosas ilegales que ellos mismos consideran como ilegales, y se suponía que él se había puesto de acuerdo con ellos para eliminar sus armas químicas, y de repente las vuelve a usar, y entonces ponen los rusos ante un dilema de que o lo abandonamos y entonces perdimos toda nuestra inversión ahora y Estados Unidos regresa a Siria, o lo tenemos que apoyar hasta el final y estamos maniatados a su voluntad. Entonces en realidad cambió de forma muy maquiavélica. Se pensaba que Putin era muy maquiavélico, pero él le ganó. Putin pensó que iba a manipular Bashar al-Assad porque es más fuerte y es más listo y tiene servicios de inteligencia y ejército, y finalmente es Bashar al-Assad que logra utilizar y manipular a Putin y hacer que Putin no pueda evitar de apoyarlo y quemarse, porque ya se quemó, entonces seguir quemándose a nivel internacional. Entonces, de forma muy cínica, es un cálculo muy frío de Bashar al-Assad, y le salió muy bien. En segundo lugar, ¿considera usted que fue prudente la respuesta que tomaron los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia? Yo sí creo que fue muy prudente, porque se cuidaron mucho de no atacar a ningún blanco que sea ruso o iraní, que es el otro apoyo de Bashar al-Assad, sino solamente a los blancos sirios, y además solamente a almacenamientos de gas. Entonces en realidad se limitaron mucho, fueron muy prudentes. La pregunta sería más bien en el otro sentido: fueron demasiado prudentes los estadounidenses y los occidentales, porque en realidad obviamente que no sirve de absolutamente nada lo que hicieron, es muy simbólico. Inclusive los israelíes dicen que ni siquiera destruyeron o dañaron las reservas de gas que tiene Bashar al-Assad. Entonces es un gesto muy simbólico, donde pues, no va a cambiar nada, ni de la situación sobre el terreno, que eso sí lo sabíamos, pero tampoco de la forma en que va a calcular Assad, no lo va a desalentar o desanimar de seguir utilizando armas químicas, porque pues realmente se limitaron mucho los occidentales. Ahora, usted nos comentaba que más o menos la respuesta de lo que gana Bashar al-Assad es cambiar un poquito el juego, ¿no? O sea, poner a Putin en una situación incómoda. Y a todo esto, ¿qué gana Rusia o qué ha ganado a lo largo del conflicto con Siria Rusia al apoyar tanto a Bashar al-Assad? Bueno, Rusia ha ganado mucho en el sentido de que se ha reintroducido en el Medio Oriente gracias a Siria. O sea, estaba casi un actor irrelevante en el Medio Oriente. Estados Unidos tenían todas las influían en todo, dirigían todas las negociaciones. Rusia, con pues, la guerra civil en Siria, pues se reintroduce en Siria, que es un país importante, primero por el símbolo, que era el último país donde tenía una cierta influencia, porque ha sido expulsada de todos sus otros aliados, Irak, Egipto, y entonces se reintroduce y tiene una base militar en el Mediterráneo, en Tartus, en Siria, y entonces pues un miedo era perder esta última base militar que tenía. Entonces no solamente mantiene esta base militar, la refuerza, sino que se reintroduce como un mediador en el Medio Oriente, ¿no? Porque pues intenta ser mediador, no fue muy exitoso, pero cuenta más en el conflicto sirio, muchísimo más que Estados Unidos, que es algo sorprendente, digamos, porque Estados Unidos tenía todas las de tener una influencia decisiva, y Rusia de ser expulsada de Siria, que hubiera sido una victoria estratégica para Estados Unidos. El error fue de Estados Unidos, de Obama, que decidió no intervenir, aunque lo había prometido, y se excluyó a él y Estados Unidos como un actor
relevante en el conflicto sirio. Inclusive yo creo que tiene un costo más elevado esta política de Obama. O sea, inclusive los actores muy firmes de Estados Unidos, como Egipto, como Arabia Saudita, pues ya no confían en la alianza con Estados Unidos, dado lo que pasó en Siria, y entonces Rusia ganó muchísimo con el conflicto sirio. Bueno, y finalmente, a manera de cierre, ¿qué opina usted que depara el futuro para el conflicto en Siria? Bueno, pues no seré muy optimista. En relaciones internacionales, como siempre lo digo, uno tiene razón cuando es pesimista, por lo menos a corto plazo. Entonces, a corto plazo yo no veo cómo puede haber una salida a este conflicto. Es un conflicto que va a durar años y además casi todos los vecinos de Siria tienen interés en que dure este conflicto.